Muy bien. El doctor Roberto Guillermo Chiroy Santos es el profesional que nos acompaña el día de hoy para esta conferencia. Vamos a hablar sobre un tema de salud mental que es importante, ¿verdad? Manejo del paciente agitado. Él es médico y cirujano, egresado de la Universidad Rafael Andívar. Pues tiene una trayectoria profesional, ¿verdad? Bastante reconocida. Estuvo, si no estoy mal, pues debido a promedios y todo, él estuvo en su carrera durante toda la carrera como una persona becada, ¿verdad? Entonces, debido al récord eh, que mantenía. Él pues está en su último año de la maestría en ciencias médicas con especialidad en psiquiatría. Ha participado en simposios, por ejemplo, como el simposio en neuropsicología. Se encuentra certificado por la American Heart con el curso de soporte vital básico. También por USAID, como consejería y prueba voluntaria de VIH. Pues ha participado en simposios, ¿verdad? Como ya lo dije, ha sido expositor en simposios que se han realizado a lo largo de su carrera y está fungiendo también como catedrático universitario de la carrera de medicina en 5º año en el Centro Universitario de San Marcos, donde imparte, ¿verdad? La cátedra de psiquiatría. Entonces, doctor Chiroy, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerlo por acá. Gracias, compartir parte del conocimiento, ¿verdad? Que nos va a apoyar bastante, que pues a pesar, ¿verdad? Que somos un hospital, en nuestro caso un hospital nacional y somos un poco menor que otros hospitales, ¿verdad? Recibimos pacientes psiquiátricos en nuestra emergencia y de ahí Claro. pues la necesidad de incluir esto en nuestra educación médica y de tener un departamento de salud mental bastante fortalecido, bastante equipadito. Bienvenido, doctor Chiroy. Gracias, muy amable por la invitación. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Como usted bien mencionaba, la salud mental se ha vuelto un punto totalmente importante en varias facetas y tenemos una característica de que nuestros hospitales pueden estar incluso con carencia del personal adecuado o con insumos adecuados. Incluso hablando del hospital de donde me formé, del Hospital Nacional de Salud Mental, el doctor Federico Mora, ¿verdad? Donde se han generado muchas controversias a lo largo del tiempo por un simple hecho, tal vez una comprensión inadecuada y bastante estigma de lo que viene siendo los pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Y uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, pues es un tema bastante importante, donde vamos a hablar del manejo y la comprensión del paciente agitado. Bueno, a mí me gusta siempre pensar esta situación, que tenemos la gran posibilidad siempre de encontrar un paciente agitado en las emergencias. Por ejemplo, cuando llega un paciente bajo un efecto de algún tipo de sustancia, podemos decir de que ya está psicótico el paciente. ¿Qué incluye la psicosis? La psicosis es un síntoma que va a constar de conducta desorganizada, pensamiento desorganizado, pérdida de contacto con la realidad y que podemos tener alucinaciones y delirios. Con este tipo de pacientes va a estar agitado bajo el efecto de algo más. Pero el hecho importante de averiguar, en este caso, qué lo está agitando, es un punto muy crítico al momento de que evaluemos este tipo de pacientes, porque vamos a tomar en cuenta qué tipo de intervención vamos a tener y si corre o no también la vida peligro de estos mismos pacientes, porque lamentablemente, como les decía, a veces son bastante controversiales, o los famosos DNBs que se mencionan en los hospitales, ¿verdad? Pues paciente que está haciendo DNB, déjenlo ahí, ya se le va a pasar o algo por el estilo, y no se toman en cuenta. No se toma en cuenta que estos son pacientes que también ameritan una evaluación como tal. Y más o menos ahorita lo que vamos a empezar a tocar el día de hoy. A mí cuando ingresé al posgrado de psiquiatría, siempre me quise imaginar cómo sería estar
o cómo estos pacientes visualizan la realidad como tal. Una de las facetas que a mí me interesó mucho es el arte de ciertos pintores que se suponía que padecían de una enfermedad mental y que muchas de sus pinturas fueron siendo deformadas para el público, pero para este mismo paciente seguía viendo la misma figura que todos miramos. Acá tenemos un ejemplo del año de 1939 de Louis William Wayne. Este es un paciente que se dedicaba, bueno, es un artista que se dedicaba a pintar, pero básicamente todo su arte está dirigido en poner o dibujar o pintar gatos. Incluso si ustedes pueden checar un poco de su trayectoria, pone a gatos en situaciones muy humanas, jugando cartas, estando en el parque, paseando a sus hijos. Desde ahí vemos que puede tener una cierta distorsión o una elección un poco peculiar de esta realidad, ¿verdad? Pero el objetivo de acá es, él decía que en estas pinturas que tenemos acá en esta secuencia, era la misma pintura, que era el mismo gato, pero cómo se fue trastornando o cómo se fue desfigurando esa realidad que él percibía. Y que para él esa realidad, como la última que tenemos, era, por así decirlo, lo que él localizaba tanto en esta imagen como en la que tenemos acá. ¿Esto qué quiero dar a entender también con esto? La realidad que vamos a ir abundando con este tipo de pacientes, pues para ellos es su realidad, es su mundo, y cómo es que ellos se desenvuelven o cómo conciben esa realidad. Es por eso que también mucha de la situación que tenemos que ahora es abrir un poco también nuestras posibilidades de interpretación. Por ejemplo, menciona en la primera página del libro de psicopatología el hecho de que no es la persona quien percibe por los sentidos, sino que ella es la misma persona quien lo interpreta. Y es así como le va a dar un sentido de realidad. Y ese sentido de realidad puede ser esta primera imagen que él pintó y cómo fue distorsionándose a través del tiempo hasta generar esta última, siendo para él la misma. Entonces, estos pacientes van a tener, recordemos esos criterios de psicosis que ya decimos a un principio: pérdida de contacto con la realidad, pensamiento desorganizado y conducta desorganizada. Y esto es lo que vamos a tener que indagar para encontrar psicopatología como tal. Ok, vamos a hablar entonces del paciente agitado. Algo que es bastante importante acá también tomar en cuenta: la psiquiatría pues ha venido evolucionando desde un punto de vista bastante notorio en los últimos años. La neurociencia ahora, lo que antes Freud nos decía hace más de 100 años, que en algún momento íbamos a encontrar la parte anatómica donde se desenvuelven estos síntomas, pues ahora pues ya la podemos comprender un poco más, y que ya podemos decir de que no son los DNVs, no es que está pasando algo extraordinario, es nuestro propio cerebro manifestándose con síntomas. Tal vez los síntomas no va a ser lo mismo como encontraríamos en un paciente con una fractura o con una apendicitis, sino que los síntomas que el cerebro va a estar proyectando, pues sí, van a tener también su peculiaridad, pero que no por ser tal vez no tan comunes, no hay que prestarles atención. A través del tiempo es donde empezamos a darnos cuenta de esto. Esta imagen es de la Salpêtrière de Francia, en la escuela de Charcot, donde estaban, básicamente se dieron las primeras instancias de cómo tratar de una forma objetiva al paciente. Este es Pinel soltando las cadenas a las mujeres que se encontraban en este hospital psiquiátrico. Anteriormente, como les decía, la psiquiatría ha ido evolucionando y antes se trataban este tipo de pacientes sujetándolos con cadenas, alejándolos de su mundo, de su realidad, porque eran poco comprensivos o porque no teníamos la certeza de cómo tratarlos, de cómo hacer que esto tuviera una relevancia de llegar al punto de origen que teníamos que entender. Y la primera, o por lo menos la revolución psiquiátrica más significativa,
fue ya la implementación de medicamentos y que desde ahí nos empezamos a dar cuenta de que son síntomas y que el paciente puede mejorar y ya puede ser liberado. Por esto es una de las pinturas más relevantes de esa época, de cómo pasamos de tener encerrados y con un trato inhumano a este tipo de pacientes a un trato objetivo y óptimo, con el hecho de indagar un poco más y de utilizar fármacos que nos lleven a este punto. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? En primero va a ser aclarar las circunstancias de una urgencia y de emergencia psiquiátrica. Vamos a nombrar las características de estas urgencias psiquiátricas. Vamos a definir qué es un paciente agitado. Y por último, el abordaje adecuado que estos pacientes deben de tener. Sabemos de que es tan importante el hecho de que, como mencionaba la doctora a un principio, aunque sea tal vez un hospital pequeño, pero también llegan pacientes psiquiátricos y yo les aseguro de que si tuviésemos la capacidad de captación, podemos encontrar incluso hasta en los centros de salud, en los puestos de salud, y es una gran necesidad de la psiquiatría en estos casos. Se mencionaba anteriormente que para el año 2025, por lo menos la depresión iba a estar en los primeros 3 o en el primer lugar de causas de disfuncionalidad en el ser humano, por arriba de las enfermedades cardiovasculares o, por ejemplo, de la diabetes. Eso significa que también podemos tomarlo en cuenta, esto es una pandemia, ¿sí? Solo que es una situación que se le da poco enfoque y que por eso cuando se abra o cuando se tenga esa necesidad de pacientes, van a acudir obviamente a las emergencias. Y es ahí donde, en este caso, pues el tener el abordaje adecuado o el profesional adecuado es donde vamos a tener el manejo óptimo de este tipo de situaciones. Y es acá donde toma mucha importancia, porque aunque sea un lugar lejano, pequeño o un lugar en la ciudad con todas las posibilidades, siempre vamos a obtener la posibilidad de atender este tipo de pacientes. Muy bien. Algo importante en la definición de una urgencia psiquiátrica, vamos a nombrarla como el hecho de que existe este método donde vamos a tener esta posibilidad de tener una situación donde la vida del paciente no corra peligro. Así vamos a definir en este caso, una urgencia. Una emergencia significa de que la vida del paciente corre peligro. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que también tomar esa importancia. Nosotros, como psiquiatras, pues tal vez la única emergencia donde la vida del paciente está corriendo peligro puede ser un intento suicida. Y que va a ser un enfoque multidisciplinario, porque si es por una situación, por ejemplo, de intoxicación, pues nos va a ayudar acá a los médicos internistas. Si tenemos una situación de ahorcamiento o que hubo el hecho de una laceración a nivel de miembros superiores o cuello, pues nos pueden ayudar acá también los cirujanos y nosotros vamos a entrar como este apoyo multidisciplinario. Pero también tenemos que tomar en cuenta que son de las circunstancias donde es algo importante tomarlo en cuenta. Por lo tanto, debe ser integrada siempre desde un ámbito médico-quirúrgico y que muy probablemente estas son de las situaciones donde vemos que no siempre hay, ¿verdad? Incluso regresando al ejemplo del Hospital Nacional de Salud Mental, estamos alejados de las demás especialidades, por así decirlo. Entonces eso significa de que si tenemos una emergencia como tal, tenemos que referirlo, porque ni siquiera tenemos esa capacidad de reacción porque no tenemos otros colegas de otras especialidades que nos den un enfoque multidisciplinario. Y es acá donde esto debe ser muy importante, debe ser integrado en el ámbito asistencial médico-quirúrgico. Así como realizan ustedes su función del departamento de psiquiatría que están dentro de este hospital de Jutiapa. Es ahí donde debería así ser idealmente, porque las emergencias o las urgencias psiquiátricas no van a ser de un punto de vista aislado, van a estar ahí siempre y no tener la capacidad de un enfoque, como les repito, multidisciplinario puede ser limitante, ¿verdad? Podemos encontrar problemas somáticos y psiquiátricos en un mismo sujeto. Estas situaciones somáticas son las que podemos manifestar que una parte del cuerpo del paciente lo está manifestando sin que tenga una patología como tal. ¿Cómo en qué tipo de pacientes podemos ver esto?
pues es muy común encontrarlo en pacientes, por ejemplo, con ataques de ansiedad, ataques de pánico. Ellos pueden llegar a las emergencias argumentando dolor torácico, que se irradia a miembros superiores, que causa adormecimiento y con la sensación de muerte o que me está dando un ataque cardíaco. Por lo tanto, pues se asiste, hacemos el electrocardiograma, llegan a evaluarlo y vemos que pues no se encuentra algo, una causa que esté llevando que el paciente manifieste estos síntomas. Entonces es cuando surge el término de los famosos DNVs, cuando muy probablemente el paciente está pasando por un ataque de pánico y que esto lo puede volver agitado, porque como vamos a ver más adelante, paciente agitado tampoco significa, no es sinónimo de agresividad. Y es acá donde tiene que dar un enfoque importante porque pueden haber incluso en estos tipos de problemas comórbidos en este mismo paciente. Y la rápida identificación también nos va a hacer una rápida respuesta y cómo tratar este tipo de manifestaciones. Entonces, una urgencia va a ser toda aquella situación o estado clínico variado en que en un momento determinado genera una demanda de atención y de resolución asistencial psiquiátrica inmediata. Y como le digo, nosotros que se tiene la posibilidad de que tenemos el servicio, pero en otros hospitales que tal vez no lo tengan o no cuenten, que también son pocos los hospitales que tienen esta cobertura a nivel psiquiátrica. Por ejemplo, en mi caso, que yo me encuentro en San Marcos, pues el punto más cercano de asistencia psiquiátrica es Chimaltenango, pero toda el área de Sololá, toda el área de Quetzaltenango, Totonicapán y gran parte de la parte costera también de San Marcos, pues no hay un servicio de psiquiatría a nivel público, ¿verdad? Esto es algo también muy importante porque estamos descuidando tal vez una de las especialidades que más importancia puede generarnos en casos que sean necesarias, ¿verdad? Entonces, este tipo de definiciones, pues ya, como les comentaba, estas médico-quirúrgicas nos van a realizar un peligro inminente y esto es lo que se le va a llamar una emergencia. Y los psiquiátricas pues pueden también tener estos propios riesgos del paciente psiquiátrico, porque aunque llegue en una situación que consultan, el paciente aparentemente está calmado, pero potencialmente se puede tornar agitado o agresivo. Y si no estamos en un ambiente controlado o no tenemos a disposición las herramientas necesarias para esto, pues se nos puede volver un problema. Y tal vez por eso también ese tabú de que, bueno, no aceptamos pacientes psiquiátricos aquí, o mejor hay que referirlo de una vez al Hospital Federico Mora. Es acá donde, como les digo, podemos encontrar estas pequeñas dificultades, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta intervención psiquiátrica en urgencias puede ser puntual, inmediata, intensiva y de duración suficiente. Vamos a ir nombrando ciertas cosas que vamos a tener que darles mucha relevancia. Nosotros, por ejemplo, cuando atendemos en una emergencia psiquiátrica, pues solemos hacer esto que es el abordaje de ir viendo qué paciente podemos darle prioridad, ese triage, porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo tener un paciente con un ataque de ansiedad, de que ya venga teniendo hace unas 2 semanas con una intensidad alta, a un paciente que venga por alguna situación emocional que quiere nada más consultar, ¿verdad? El paciente ansioso muy probablemente el que vaya acumulando gente, la espera o que no sea una situación óptima o individualizada, puede ser que genere algo que se salga de control en un ambiente de una emergencia hospitalaria que usualmente pues puede ser difícil de manejar, ¿verdad? Entonces, pero algo que va a ser muy importante, no dejar de lado la seguridad. Esto tenemos que tomar en cuenta de que vamos a nombrar la seguridad tanto del paciente como de los profesionales que están atendiendo esta situación. Uno de los puntos más importantes que tal vez a mí me gustaría también debatir cuando iniciamos el proceso de psiquiatría, mencionaban en los libros clásicos de psicopatología, bueno, el psiquiatra nunca debe tocar al paciente. Y esto por situación de que son pacientes especiales. Eso significa de que si nosotros nos acercamos o algo por el estilo, pueden generar cierta incomodidad o que reaccionen de una forma diferente o que puede tornarse a malinterpretaciones por esta situación de la conducta desorganizada o el pensamiento desorganizado que ya de por sí pueden tener.
Es por eso de que yo le digo, yo debato un poco esto porque actualmente ya sabemos de que hay un término que le llamamos nosotros organicidad, es decir, este paciente no está psicótico por algo psiquiátrico, sino es algo orgánico, pero si tomamos en cuenta de que esta organicidad está con esta situación, vamos a darnos cuenta que es donde tenemos que tomar en cuenta que el cerebro es parte del mismo sentido, ¿no? Es parte de los mismos órganos. Por eso es decirlo orgánico, pues también el cerebro toma parte importante de esto y es ahí donde también tenemos que darle la importancia que esto amerita y que por lo tanto el enfocarnos en esta misma seguridad va a ser de que aunque no digan los libros clásicos, no toque al paciente, pero si no lo revisamos, si no hacemos un examen neurológico, si no le tomamos la presión, si no vemos todos los factores que puede estar causando que este paciente esté agitado, no lo podemos descartar. Por lo tanto, también si tuviésemos la posibilidad de un enfoque multidisciplinario, pues ahí es donde podemos colaborar un poco más, ¿verdad? Entonces, si hay que estudiarlo primero antes de hacer un diagnóstico psiquiátrico, debido a que el diagnóstico psiquiátrico es de descarte, ¿verdad? Pues es ahí donde tenemos que darnos cuenta de esto. Entonces, un paciente agitado es una de las cosas más clásicas de la urgencia psiquiátrica como tal. Ahí estamos viendo de que son de las que hay que prestarles atención desde un punto de vista óptimo, porque pacientes agitados, pacientes con agitación psicótica, pacientes mánicos, pacientes esquizofrénicos en crisis, pues van a entrar en esta categoría. Pero también, por ejemplo, pacientes con eventos cerebrovasculares que vengan agitados con un delirium hiperactivo, que se le llama de esta forma, que es el estado confusional agudo, pues también es algo de tomarlo en cuenta acá. ¿Qué debemos hacer? Pues sí, un manejo eficaz, eficiente y muchas veces multidisciplinario, porque como les repito, el diagnóstico psiquiátrico va a ser de descarte y es ahí donde tenemos que darnos cuenta de estas circunstancias y de vital importancia orientación. Otra vez esto, la organicidad. Y pensamos de que la organicidad no va a ser solo el que metabólicamente me lo esté generando, sino que también la misma psicopatología cerebral me lo puede explicar, pues esto toma una importancia relevante, ¿verdad? Debe considerarse un origen psiquiátrico, pues cuando presenta psicopatología. Y ahí vamos a darnos cuenta en una comparación para irnos guiando más o menos a qué me refiero con esto de presentar psicopatología. El paciente violento o paciente agitado es algo que también viene acá a colación, que lo tenemos que saber definir y cómo lo vamos a poder encontrar desde este punto de vista. Si nombramos un paciente violento o agresivo, pues es un cuadro consistente en agresividad, hostilidad, brusquedad y tendencia más o menos manifiesta a la destrucción, pudiendo manifestar tanto autoagresividad como heteroagresividad. Y el síndrome de agitación, pues es un aumento inadecuado de la actividad motora, de escasa o de gran actividad. Es decir, un paciente que manifiesta solo conductas estereotipadas, que esto se define como, por ejemplo, esos pacientes ansiosos que están en la sala de espera, moviendo el piecito, frotándose las manos, desesperados, levantándose. Estos ya podemos tomar en cuenta como signos de agitación, ¿verdad? Porque el paciente está manifestando una actividad motora que puede llegar a generar una gran actividad. Y esto nos va a ir orientando solo con saber también diferenciar entonces entre un paciente agitado y un paciente agresivo. Bueno, y acá pues yo nombro ciertas características que deben ser variables de interés. Nosotros en la historia clínica psiquiátrica pues tiene una característica de que es bastante más abundante de lo usual. Tal vez nosotros nos podemos llevar un poco más de interés en incluso la historia de vida del mismo paciente, cómo creció, cómo fue su entorno, porque nos interesa mucho entender cómo es la concepción de este paciente. Y esto también vamos a verlo en estas variables que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué tipo de paciente acude a la consulta? Como le repito, no va a ser lo mismo que alguien nos diga, fíjese que acaba de ingerir alguna sustancia para quitarse la vida, a que alguien que digan que viene porque ha estado con problemas para dormir de más o menos 6 meses de evolución. Entonces, obviamente, en prioridad, podemos tomar en cuenta a este paciente como intento suicida, ¿verdad? Y por eso no va a ser lo mismo este tipo de pacientes que acuden a la consulta.
de dónde viene o quién lo refiere. Pues esto es importante porque en dado caso también tenemos otra área que nos envía muchos pacientes. En este caso vamos a nombrar a los jueces. Los jueces también tienen mucha incidencia en que haya un abordaje extra de ese tipo de pacientes porque nos los envían para descartar enfermedad psiquiátrica o que ha cometido algún delito y que es necesario su intervención. Entonces también no es lo mismo que alguien venga bajo una orden de juez que, por ejemplo, acaba de alterar el orden público, estaba tirando piedras, estaba intentando agredir a los transeúntes, a alguien que lo refieran por que, poniendo este mismo ejemplo, problemas de sueño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto ya nos hace darnos cuenta de que algo está afectando un poco más la psicopatología de este paciente. También como viene, y es acá donde el examen mental empieza a tener una situación relevante. En los apartados de examen mental nosotros vamos a abundar mucho, por ejemplo, en aspecto, en actitud, como la conducta del paciente, cómo se desenvuelve en su entorno, cómo es que responde a nuestras preguntas, si está atento, si está distraído, si está haciendo alguna otra situación que no vaya acorde con lo que está sucediendo en este momento. Y esto ya nos puede ir guiando en esto importante que yo les decía, la psicopatología, porque es donde podemos ir como uniendo piezas de este rompecabezas que nos va a dar el resultado de algo diferente. ¿Para qué viene o por qué viene? Pues también va a ser importante porque es acá donde vamos a darnos cuenta si necesita una evaluación tal vez multidisciplinaria, si lo que yo necesito es descartar que lo que esté sucediendo en ese momento no sea más trascendente en otro nivel. Con quién viene, y esto es algo muy importante porque los mismos referentes nos pueden dar mucha información y es acá donde toma mucha importancia esto, porque el paciente psiquiátrico tiene una peculiaridad y a mí me gusta decirles a los familiares y dar este tipo de psicoeducación que las enfermedades mentales no son discapacitantes. El enfermo psiquiátrico va a ser muy astuto en muchas ocasiones, por lo tanto, no solo vale la pena confrontar al mismo paciente, sino que también tener la posibilidad de confrontar lo que nos dicen los demás para ver si ellos que son más cercanos pueden notar ciertas conductas que nos puedan ir encaminando a lo que nosotros debemos de buscar. Muestra riesgos para él o para otros. Eso es algo muy importante cuando estamos hablando de la agitación, porque si muestra algún tipo de, como vimos, de autoagresividad o heteroagresividad, tal vez valga la pena también medicarlo y que para guardar también la seguridad, recordemos, de los nuestros, del personal profesional y también del propio paciente, ¿verdad? Porque acá es lo que tal vez nos va a llevar a las preguntas un poquito más grandes. ¿Qué debemos hacer y qué podemos hacer? Y si en dado caso es ingreso o no. Y esto es algo que también debemos responder, ¿verdad? Si fuese ingreso, pues tenemos que darnos cuenta de que debemos hacer algo más de investigación, ¿verdad? Con este enfoque multidisciplinario que les hablaba para verificar desde el punto de vista si existe algún punto metabólico que lo pueda estar causando o algún evento vascular que también pueda estar deteriorando el mismo paciente, ¿verdad? Para llegar a uno de los, tal vez la variable con más interés o que a nosotros más nos llega a lo que como médicos queremos resolver. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Es lógico lo que está sucediendo? ¿Inició de forma abrupta? ¿Es un poco más crónico? ¿Tiene historia? ¿Es la primera vez que le sucede? ¿Ha estado bajo efecto de alguna sustancia o no? Porque es así como vamos a tratar al paciente. Por ejemplo, alguien que desarrolle una encefalopatía amoníacal, tal vez por el uso crónico de alcohol, va a estar agitado y no lo vamos a tratar con antipsicóticos, porque, por ejemplo, su etiología es otra. Con las medidas antimoniacales vamos a poder hacer de que el paciente resuelva su encefalopatía y que tengamos un punto acá importante a darnos cuenta. Entonces, esto es lo que yo les menciono, la etiología, ver desde qué punto de vista el paciente lo estamos enfocando. En una agitación, otra vez pongo este término, orgánico, esto, pues, como les digo, nos referimos a que el paciente tenga algún punto de vista acá importante que hay que llegar a investigar o que hay que descartar. Uno de los puntos más importantes acá
el paciente psiquiátrico en ningún momento va a alterar conciencia. Si pasamos de estados de vigilia a estados estupurosos, somnolientos, comatosos y luego regresamos, eso significa que existe esta alteración de conciencia y ninguna enfermedad psiquiátrica la va a causar. Por lo tanto, desde ahí nos podemos dar cuenta, algo está pasando a nivel neurológico que se está viendo afectado. Por lo tanto, tal vez nuestra investigación y nuestra rompecabezas que tenemos que armar tenga que ir dirigido hacia otro punto. Usualmente también la orientación en pacientes con algún tipo de manifestaciones orgánicas desde el punto de vista metabólico, vasculares, traumáticos o de origen ocupativo, usualmente va de la mano con su estado de conciencia. Puede ser de que altere su orientación en tiempo, espacio, persona o situación. Usualmente el paciente psiquiátrico va a mantener siempre la orientación por lo menos de la persona, es decir, nunca o es muy rara vez que podamos observar a un paciente que nos diga que no sabe cómo se llama. Tal vez no sepa el contexto de la situación, no sabe dónde está, no sabe qué día es, pero muy raro que vaya a alterar el yo. En estos casos de una etiología distinta, pues sí lo podemos empezar a observar. El tipo de discurso, pues también lo podemos observar desde un punto de vista que puede ser a veces muy fluctuante. Esto me refiero a que por ratos está bien, por ratos se agita, por ratos se pone somnoliento, y su mismo discurso o la interpretación o la proyección del mismo va a ser que repita cosas como, por ejemplo, ¿dónde estoy? Después sigue hablando, como que se normalice luego, ¿y dónde estoy? ¿O qué pasó? Entonces, obviamente, es ahí donde podemos también empezar a enfocarnos. Acá puede haber algo diferente. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser un examen neurológico, identificar si no podemos captar a partir de los nervios del cráneo o de alguna prueba de origen neurológico, podernos irnos enfocando de que algo no va casando, algo no está acorde de la situación. Y es acá donde podemos encontrar estas otras características, la frecuencia y su aparición. Usualmente el paciente psiquiátrico pues también tiene una historia, y la historia va a ser de que usualmente nuestras enfermedades se van a desarrollar en edades tempranas de la vida, en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, es donde tenemos los debuts de este tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, que se presenta en la emergencia un paciente que ha alterado su conducta y que está agitado y que fue hace unos 2 días de evolución, yo les diría, hay que investigar un poquito más, porque algo psiquiátrico tal vez ya nos lleva un poco más de tiempo y que no es un cambio tan abrupto, sino que se va secuenciando con esto que son las características clínicas, ¿verdad? Por ejemplo, no va a ser lo mismo tampoco encontrar un paciente agitado que tenga, por ejemplo, 65 años y que es la primera vez en su vida que se agita. Yo les diría, pasó algo ahí en el cerebro antes de pensar en una enfermedad mental. Y son los enfoques que nosotros tenemos que ir viendo para resolver esta dinámica, qué diagnóstico tiene y qué enfoque le vamos a dar. En la agitación psiquiátrica, entonces, algo que acá vamos a tomar mucho en cuenta va a ser esto, la psicopatología. Y, por ejemplo, solo en el hecho de identificar qué es una alucinación o cómo podemos definir un delirio, es ahí donde podemos también darnos cuenta cómo es que podemos ir encajando estas cosas. Las alucinaciones de origen psiquiátrico usualmente vamos a tomar en cuenta que son las más comunes, van a ser las auditivas, luego van a ser las visuales, que van a ser las más usuales, y tomar en cuenta como las táctiles o las olfativas o gustativas, ya podemos dejar de un punto de vista aparte, ¿sí? Yo les diría que incluso hay que tomar más en cuenta si un paciente se nos presenta con una alucinación olfativa, se dice que es un tumor en el lóbulo temporal hasta que se muestre lo contrario. Por lo tanto, alguien que solo manifieste esta sintomatología no encaja en algo psiquiátrico. Por eso también entender la psicopatología nos va a ser muy útil para este tipo de situaciones. Si mencionamos también que, por ejemplo, para nombrar una alucinación, que es un error o un engaño en la percepción en ausencia de estímulo, eso significa que no hay algo que me pueda alterar y que tenemos esta situación así, ¿verdad? Que el paciente lo pueda distorsionar, sino que simplemente es un engaño a nivel perceptivo. Incluso en la psicopatología se dice que son de la psicopatología de la imaginación, porque es así como el paciente cambia su realidad y entonces debe cumplir ciertas características. Por ejemplo,
en las alucinaciones que sean nombradas con una clasificación entre simples y complejas, vamos a decir que las simples van a ser estos ruidos que no tienen algún sentido, las sombras, las luces, que los pacientes puedan percibir y que no nos puedan dar más explicación. Si tenemos una alucinación que es muy difusa, también vamos a tomar en cuenta que puede ser algo más de origen neurológico. Pero si tenemos una alucinación más formada, lo que llamamos como compleja, va a cumplir con ciertas características. Las características van a ser temporalidad, se manifiestan en un tiempo determinado y que el paciente los puede identificar, espacialidad, ocupan un espacio real, es decir, no son adentro de mi cabeza, las escucho cerca, las escucho lejos, y algo más importante, la corporealidad. Eso significa, es la voz de un hombre, es la voz de una mujer, le doy un cuerpo, le doy un sentido. Usualmente, si cumplimos con estas características un poco más complejas, podemos ir nombrando algo de origen más psiquiátrico. Por lo tanto, el discurso de estos pacientes no va a ser tan fluctuante como lo que mirábamos anteriormente, sino que el paciente esto lo toma como su realidad. Entonces, sí, yo estoy escuchando voces, estoy escuchando que me hablan, que tengo que hacer ciertas cosas. Muy común en nuestro medio, por ejemplo, los delirios místicos religiosos, ese tipo de alucinaciones que Dios me está hablando o el diablo me está hablando y que tengo que hacer ciertas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que también nosotros podemos cometer un error acá? Como les digo, esto es parte de la realidad del mismo paciente. Si nosotros llegamos, interrumpimos esto y le decimos, no, esto no está pasando, lo contradecimos, estamos destruyendo lo que su cerebro ha elaborado con tal vez mucho trabajo. Y cuando nos tocan nuestra realidad, yo creo que cualquiera cual va a ser una situación lógica, la va a defender. Y es donde se pueden agitar este tipo de pacientes o incluso tornar agresivos. Por lo tanto, acá también el examen mental va a ser algo de los puntos importantes. Como les mencionaba, su orientación usualmente van a conservar el yo, aunque no sepan el tiempo, el espacio, la situación. Y algo importante indagar, antecedentes. Usualmente los de origen psiquiátrico tal vez no es la primera vez que sucede, o si es la primera vez que sucede, pero tal vez antes ya habían notado ciertos rasgos extraños, ciertos cambios de conducta que nos pueden ir orientando a ese tipo de situaciones. Incluso el habla de estos pacientes a veces puede tener características importantes. El habla la vamos también a evaluar desde el examen mental porque nos va a ser la herramienta más útil para uno de los campos más necesarios en la evaluación, que va a ser el pensamiento. Por lo tanto, es acá donde tenemos que ir evaluando si tenemos un habla rápida, un habla que se puede nombrar como una presión del habla, donde el paciente está desarrollando y hablando, pero con una característica que si yo le hago una pregunta, el paciente se detiene y después sigue hablando. Y luego te puede haber otra situación un poco más severa, que es la verborrea, donde el paciente tiene esta producción elevada del habla y aunque nosotros intentemos interrumpirlo, no cede. Y en aspecto, pues el paciente usualmente psiquiátrico pues también suele cumplir con algunas características y que esta agitación psiquiátrica pues en algunas ocasiones como los esquizofrénicos pues llegan bastante sucios, desarreglados, que están temerosos, desconfiados, están volviendo a ver a varios lados porque no confían en su entorno. Entonces su aspecto y su examen mental ya va a estar alterado con una psicopatología que nos va ayudando a armar las piezas que necesitamos juntar en esta situación. Pero también podemos tener ambas cosas y que esto lo puede estar originando las drogas y los tóxicos. Y esa acá también es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que darle la relevancia necesaria, porque a veces también por ser las drogas y los tóxicos es donde tenemos estas situaciones que debemos tomar mucho en cuenta, porque es acá donde se puede manifestar psicopatología desde un punto de vista un poco más amplio y que muchas veces pueden llegar a nuestros hospitales pacientes intoxicados con alcohol o con otras drogas y que es ahí donde tenemos ciertas características de, bueno, solo recuperémoslo y luego que se vaya a su casa, ya le pasó la intoxicación, ya lo desintoxicamos y para afuera. Y puede ser de que también pueda ser esto contraproducente. Incluso en estados de abstinencia podemos generar psicosis y psicosis desde un punto de vista de una agitación psicótica. Por eso los estados de intoxicación por drogas también es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Bueno, hablando de tratamiento,
Una de las principales situaciones cuando nosotros nos tomamos con estos pacientes, pues dicta de que debemos valorar al paciente con una cierta contención verbal, dándonos cuenta incluso desde este nivel el lenguaje no hablado del paciente con signos de potencialmente agitados que se ponen, que cierran los puños, que están mordiendo la mandíbula, se miran tensos. Esos son signos que también nosotros podemos darnos cuenta de que puede hacer de que el paciente no se contenga de una forma adecuada y que tengamos que recurrir a el siguiente apartado, que puede llegar a ser una contención mecánica, pero también con una contención química. Usualmente, si vamos a sujetar a un paciente y no lo vamos a medicar, pues tampoco no nos va a servir para nada. Solo nos va a servir para mantenerlo quieto en un lugar, pero que se esté incluso lastimando el propio paciente. Por lo tanto, lo importante acá es resolver lo que necesitamos resolver y que los medicamentos en este caso nos van a ayudar desde un punto de vista importante. En la contención verbal, ¿qué vamos a hacer? Pues a recabar información necesaria con familiares, incluso antes de evaluar al propio paciente, dirigirnos con un tono bajo, pero con seguridad y firmeza, y hacer ver quién es la autoridad. Y fijarnos mucho en esto que yo les digo, el lenguaje no hablado, porque son de las condiciones que nosotros podemos caracterizar a este paciente. La comprensión, obviamente, de que si el paciente nos está insultando, está gritando, se está tornando agitado o agresivo, no es porque él quiera ser así, es los síntomas que nos va a desarrollar. Y es por eso que lo podemos encontrar. Por eso el triage de seleccionar y ver qué paciente podemos priorizar en una urgencia psiquiátrica son de los puntos más importantes acá. La contención mecánica por lo menos dicta que debemos tener 5 puntos de agarre con sujetadores anatómicos que pueda el paciente conservar la circulación, que pueda conservar el calor de sus extremidades, movilidad, pero que lo fije. Acá nombramos las 4 extremidades y el quinto punto puede ser el tórax o el abdomen para mantener el paciente lo más cómodo posible. También una vigilancia estricta, ver sus signos vitales, su hidratación, el pulso, su temperatura, y si ya es necesario que antes no pudimos usar laboratorios por la misma agitación del paciente, pues acá lo podemos hacer. En situación de la contención farmacológica, pues vamos a argumentar acá aquello de las guías CAMNAT, que son las guías de evaluación de los estados afectivos. Pues acá nos mencionan 3 líneas potenciales de medicación y que realmente a mí me gusta también ponerlas estas porque estas, bueno, son hechas en un mundo ideal, en un mundo donde tenemos muchos alcances. Y realmente, si lo comparamos también con nuestra realidad, pues no estamos tan lejos, desde un punto de vista que también nos podemos acercar bastante a esta situación. Acá nos dice algo muy importante y que también a mí me gusta compartir con estudiantes o con los mismos residentes de otras especialidades, que a veces tenemos un uso inadecuado de estos medicamentos. Si se dan cuenta, en esta tabla no hay ningún medicamento que se utilice por vía intravenosa. Y pues me he topado que han utilizado antipsicóticos de forma intravenosa y es ahí donde pueden haber muchas dificultades y efectos no deseados que puedan aparecer. Es por eso que es necesario, en primer lugar, también saber de que, decía un maestro, lo más importante es si utilizamos un antipsicótico solo cuando sea un paciente psicótico. Pero si ya cuando nos adentramos un poco más, pues vamos a poder ver las virtudes de estos medicamentos, pero siempre saberlos utilizar. Por ejemplo, en la primera línea, con nivel de evidencia 1 y 2, vamos a tener 4 medicamentos: aripiprazol, lorazepam, loxapina y olanzapina. El nivel de evidencia 1 lo tiene este medicamento que es la loxapina y que es de forma inhalada, bastante útil y bastante buena, pero con una forma de administración un poco, tal vez no muy efectiva para mi criterio. Porque, por ejemplo, si está un paciente agitado y agresivo y lo ponemos a que inhale, pues tal vez no va a ser muy efectivo su intervención, ¿verdad? Entonces, yo prefiero mejor utilizar otro tipo de medicamentos. Y acá, en esta primera línea, tenemos en otras opciones 2 antipsicóticos y una benzodiazepina. La benzodiazepina de elección acá va a ser lorazepam. Incluso este medicamento, en la primera línea de manejo de paciente con epilepsia o un estatus convulsivo,
va a entrar el lorazepam. ¿Por qué? Es una benzodiazepina de vida media bastante rápida y corta. Es por eso de que su intervención puede ser bastante útil y que no va a llegar a ser tal vez tan preocupante si nosotros ponemos, por ejemplo, midazolam, porque es acá donde sí podemos tener una repercusión de llegar a alterar el centro respiratorio y que sea necesario entubar al paciente, por ejemplo, si se nos pasa un poquito la mano. Entonces el lorazepam pues no tiene esta cualidad, ¿verdad? Y olanzapina, uno de los medicamentos que tal vez no está en la vía pública, pero sí lo podemos encontrar en Guatemala, porque aripiprazol lo tenemos, pero no lo tenemos en forma IM. En cambio, olanzapina sí está acá disponible en Guatemala de forma IM. En segunda línea, pues ya vienen los medicamentos que tal vez más usualmente utilizamos, como es el aloperidol. El aloperidol, a pesar de ser un medicamento viejito, a pesar de ser un medicamento que puede ser controversial en ciertas formas, tenerlo como segunda línea y que muy probablemente en la gran mayoría de los hospitales nacionales lo contemos, pues es una buena herramienta con un nivel de evidencia 3, donde nos hace ver de que podemos utilizarlo a la dosis IM y que pues lo podemos combinar, como por ejemplo midazolam para tener un efecto más sedativo. El haloperidol muy bueno como antipsicótico, pero no toca muchos receptores histaminérgicos. Entonces, si mi objetivo es hacer que el paciente también esté un poco más sedado, pues eso es un poco más objetivo combinarlo, que es lo contrario, por ejemplo, con olanzapina. La olanzapina es un medicamento antipsicótico potente, pero con mucha incidencia a nivel de receptores histaminérgicos, por lo tanto va a ser sedativo. Por eso también es primera línea en estos casos, ¿verdad? Y podemos tener otro tipo de medicamentos como risperidona, ciprasidona, loxapina, quetiapina, que también pueden ser útiles, pero en forma, cuando tenemos un paciente tal vez con agitación y que necesitamos resolverla, pues los medios por medio IM van a ser los más importantes, ¿verdad? Muy bien, entonces el abordaje y esas medidas de seguridad, pues salvaguardar su propia integridad y la de su equipo. Si pasa algo o el paciente nos lastima o tenemos una situación que ahí no tengamos cómo contenerlo de una forma adecuada, pues obviamente no vamos a poder actuar de una forma efectiva, ¿verdad? Guardar nuestra distancia. Usualmente por eso también en los consultorios psiquiátricos tenemos que no hay muchas cosas, a veces solo un escritorio, porque también las cosas que están encima del escritorio puede ser de que sean utilizadas para que el paciente se dañe o dañe a alguien más. Una vía de salida óptima y segura y rápida, porque también para pedir ayuda o que este es un punto importante acá, de que si necesitamos, hay que medicarlo, que también hay un personal dedicado a llegar a tener un medicamento a la mano y utilizarlo, ¿verdad? Me he topado en algunas circunstancias donde tengo pacientes agitados, pero para pedir, por ejemplo, haloperidol o diazepam, tengo que hacer una unidosis. Tengo que ir a pedirlo al personal de enfermería y luego decirlo que se lo pueden traer rápido, pero tienen que ir a farmacia. Y después yo regreso ya con el paciente que probablemente ya pudo haberse escapado o golpeado no sé cuántos más, ¿verdad? Entonces esto también es algo de las cosas que en una urgencia, si tomamos en cuenta el ámbito psiquiátrico, debe ser tan rápida nuestra respuesta como cuando llega un herido por proyectil de arma de fuego. Ya tenemos los venosetas en la mano, tenemos las soluciones, tenemos para canalizarlo, sacar laboratorios y prepararlo para sala. Pues algo así también tendría que ser nuestro abordaje y esta comprensión, ¿verdad? Una sala con suficiente amplitud y una serenidad y asertividad en el manejo de este tipo de situaciones. Muy bien, no sé si hay alguna duda de esta situación. Gracias, doctor. Un tema bastante interesante, ¿verdad? Importante conocerlo. Eh, Quiero saber si alguno de nuestros colegas que se encuentran pues escuchando la conferencia tuviera alguna duda. Recordemos que pueden ya sea levantar la manita, abrir su micrófono o incluso escribirlo en el chat, ¿verdad? Doctor Méndez, creo que tiene por ahí el micrófono abierto. Sí, doctor, díganos. Buenas noches, doctor. Unas dos preguntas, más o menos. No sé, me imagino que usted ya sabe por los medios de comunicación lo que pasó a un par de meses atrás aquí en Chiquimula, Jocotán, que un padre de familia pues asesinó a sus hijos, a su esposa y luego él se suicidó, pues. Entonces los policías llegaron y trataron de evitar esto, disparándole y él con su machete
pues como que si se defendía o no le entraban las balas, ¿verdad? No sé si esto se podría tomar como una urgencia psiquiátrica y desde el punto de vista religioso, ¿tendrá alguna relación? Algunos pues, comentaban, decían, este puede estar con espíritus malignos, va por la conducta que hizo de asesinar a sus hijos, a su esposa y después él, ¿verdad? Y la policía pues actuó, pero ya no pudo hacer mayor cosa. Esa es una pregunta. La segunda, doctor, yo no entré muy al principio, pero no sé si encontramos un mayor porcentaje de estos pacientes por regiones o por etnias, por sexo. Muy bien. Bueno, contestando su primera pregunta, pues desde este punto de vista, la urgencia psiquiátrica, pues sí, los estados de agitación que llegan a tener contexto homicida o suicida, pues sí son tomadas en cuenta como una urgencia y yo le diría que ya se eleva al rango de emergencia, ¿verdad? Donde ya pueda correr peligro la vida de estas personas y que es necesaria una intervención en crisis, una intervención que podamos resolver esos estados violentos. Incluso, por ejemplo, la ley de Guatemala para cuando queremos saber si el paciente es imputable o inimputable, también se toman esos estados de agitación violenta, que puede ser como un punto que pueda salvar incluso a alguien de ir a la cárcel o que tenga que ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces son cosas que sí son importantes de su evaluación. Desde el punto de vista que usted me menciona de esto religioso, pues incluso ahorita el último manual es de estadística, que es el DSM-5 y el CIE-11, pues ya no existe una clasificación que tome en cuenta esto, pero como para tener un contexto, el CIE, si no estoy mal, el 9 o el 8, tenía un apartado que era de posesión demoníaca y que pasó por muchos años siendo un diagnóstico médico, ¿sí? Pero a través del tiempo, como les menciono, hace 100 años tratábamos a pacientes psiquiátricos con cargas eléctricas, con inocularles malaria para generarles fiebre y generar convulsiones, tratamientos con agua fría y luego agua caliente. Y luego la ciencia pues ha ido dando cuenta de que el cerebro es donde ahí podemos tomar en cuenta que está la mente y que va a reaccionar. Decía un maestro para responderle también esta pregunta, el 99% de los pacientes que yo he tratado que aparentemente tienen una situación demoníaca con antipsicóticos revierte, pero no soy nadie como para decirle que existe o no existe estas cosas, ¿verdad? Vivimos en un ámbito cultural que esto obviamente sobrepasa muchas de estas situaciones y que también hay que tomarlos en cuenta. Por eso existe la medicina maya también, por ejemplo, ¿verdad? Y todo lo que nuestros ancestros también creen y manifiestan. Y es por eso que también es algo importante a este nivel. La segunda pregunta de si existe algún tipo de grupo o de etnia o grupo etario que pueda ser más manifestado, pues sí tomamos en cuenta, por ejemplo, a nivel de psicopatología, que los trastornos del humor van a estar, que son los más probables que también manifiesten este tipo de agitación, van a estar más enfocados en lo que es el oriente del país, porque vemos que las características temperamentales de los pacientes van a ser un poco más elevadas, pueden ser con un poco de menos control de impulsos, ¿verdad? Al contrario, tal vez de los que se encuentran más dirigidos hacia el occidente, donde van a ser tal vez más ansiosos, más aislados, con rasgos que nosotros llamamos esquizoides, que son, como les digo, diferentes, aislados, raros. Pero el área del oriente del país van a ser tal vez un poquito más impulsivos. Entre hombres y mujeres, pues realmente las estadísticas dicen de que las mujeres consultan más, y los hombres no consultan tanto, por eso no se tiene tanta estadística de esto. Pero para ponerles un margen, por ejemplo, en el intento suicida, se dice que las mujeres lo intentan más veces, pero los hombres son más letales. Es decir, de que un hombre tal vez necesita 2 intentos para consumarlo y tal vez la mujer puede llegar a hacer 5 o 6, por ejemplo, ¿verdad? Pero que es algo que también tiene estas características, ¿verdad? No sé si respondo su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor, muy agradecido. Estamos bien. Muy bien. Gracias. Bueno. Gracias, doctor.
Sí, yo recuerdo que de hecho epidemiológicamente se indica que las regiones de Oriente son más propensas a patologías, por ejemplo, bipolaridad Claro. o trastornos esquizofrénicos, si mal no recuerdo. Tengo la doctora Alejandra Cepeda con la manita levantada. Doctora Alejandra. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias, doctor Chiroy, por su intervención. Muy buena. Solo quería ayudar un poquito aquí, solo para que nos diga por qué usted refiere que la psiquiatría o el diagnóstico psiquiátrico es un diagnóstico de descarte. Ok. Bueno, desde un punto de vista sabemos de que pueden haber múltiples etiologías que van a estar causando que el paciente tenga manifestaciones psiquiátricas. Por ejemplo, desde la situación que podemos ver tal vez más a menudo, como es la depresión o situaciones de ansiedad, que incluso se ha visto mucho últimamente por post-COVID, por lo menos yo he tenido la oportunidad de ver a muchos pacientes post-COVID que manifiestan este tipo de situaciones. Y lo podemos asumir de que existen múltiples formas por las que el cual el cerebro pueda tener estas manifestaciones extrañas, entre comillas, ¿verdad? Pero que pueden ser desde un punto de vista como, por ejemplo, como les decía, de ansiedad o depresión, solo a nivel tiroideo. Si, por ejemplo, la persona es hipotiroidea o hipertiroidea, puede llegar a desarrollar estas manifestaciones clínicas psiquiátricas sin serlo. Por lo tanto, los medicamentos psiquiátricos no van a llegar a hacer nada a este nivel. Pero si nosotros no lo investigamos, si nosotros no lo estudiamos, no lo pensamos, pues hay una frase que a mí me gusta mucho, que te lo menciono a veces mucho a mis estudiantes: el cerebro no se va, el ojo, no, ¿cómo es? El cerebro no se va a dar, el ojo no se va a dar cuenta de lo que el cerebro no sabe, ¿sí? Y son cosas de que si nosotros pasamos por alto, bueno, no, este paciente sí se mira que es psiquiátrico y lo vamos a tomar como que tome haloperidol, pero nunca investigamos si puede tener un evento cerebrovascular, por ejemplo, y que esto nos esté haciendo estas manifestaciones clínicas. Por lo tanto, es por eso de descarte. Es por eso que tenemos que darnos cuenta de que la psiquiatría va más allá de solo pensar en que estos pacientes son extraños, sino que nuestra labor también va a ser como detectives, por así decirlo, como cualquiera de nuestros colegas internistas, cirujanos, pediatras, ginecólogos. O sea, ahí vemos de que todos tenemos un objetivo de darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y si no lo investigamos, no lo pensamos, si no lo tomamos en cuenta desde el punto de vista necesario, pues muy probablemente lo vamos a pasar por alto, ¿verdad? Y que es algo que sí debemos tomarlo en cuenta de un punto bastante relevante. Si no lo pensamos, no lo investigamos, no vamos a saber qué está pasando. Y vamos a hacer tal vez lo mismo que hacíamos antes. Tratar con tratamientos erróneos, algo que no entendemos o no investigamos. Y tengo otra pregunta, si me permiten. Solo quería que por favor nos dijera cuál o qué cree usted que debe haber en una urgencia, en una emergencia, en un hospital, digamos, para poder atender de forma adecuada a un paciente psiquiátrico que esté agitado. O sea, o poder, digamos, atender a un paciente, a una emergencia psiquiátrica, digamos que en este caso es el paciente agitado que está agresivo. Ok. Bueno, una de las principales situaciones que yo les mencionaría, que tal vez me he topado mucho, es el hecho de no tener en primer lugar personal que nos apoye, capacitado a este nivel, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve una experiencia que les voy a compartir el año pasado, que de parte del Hospital de Salud Mental nos dijeron, fíjense que en el Hospital COVID del Parque de la Industria hay pacientes agitados, pero a nadie se le ocurrió pensar que esto iba a pasar. Entonces no hay psiquiatras contratados. Entonces nos hacen favor de ustedes ir a ver. Muy bien. Esta era la época cuando estaban empezando a traer a los deportados, es decir, a los que ahí sí que los encontraban en Estados Unidos y los regresaban, ¿verdad? Que no tenían papeles. Y usualmente tenían problemas de consumo de sustancias. Entonces estaban abstinentes, estaban agitados. ¿Por qué menciono el personal adecuado? Cuando llegamos y le decimos, bueno, vamos a medicar al paciente, ¿quién nos va a ayudar? Y los demás enfermeros, no, nosotros no nos vamos a meter. Ahí miren ustedes qué hacen.
Y uno de los pacientes, porque eran pacientes un poco problemáticos, no era tal vez el grupo con mayor tolerancia que encontramos, nos dijeron, si ustedes no hacen algo para calmar a este paciente, nosotros lo vamos a matar. Porque ellos no hacen caso, no se ponen la mascarilla y están acá haciendo revuelto. Entonces, si ustedes no hacen algo, nosotros lo vamos a matar. Con estas palabras se los cuento irreal. Entonces, con otro compañero y yo, pues a sujetar al paciente y a medicarlo. Por eso para mí es sumamente importante que haya personal capacitado que nos ayude, porque realmente, obviamente, si no tenemos el entrenamiento adecuado, no vamos a saber ni identificarlo ni reaccionar, ¿sí? Y estos son de los puntos más importantes a este nivel, porque nuestra capacidad de respuesta entonces va a ser tal vez no la más efectiva. Por eso, antes de tener un medicamento sofisticados, antes de tener un cuarto exclusivo psiquiátrico, antes de tener cualquier cosa, yo les diría personal capacitado. Porque si no contamos con un equipo de salud mental, con enfermeros también capacitados en salud mental, con psicología que nos ayude ahí a abundar y a completar este esquema, no vamos a reaccionar de la forma más adecuada posible. Gracias, doctor. Gracias. Sí, importante, ¿verdad? Esta parte. Recibimos pacientes. Recordemos, ¿verdad? Nosotros estamos en Jutiapa, región de oriente del país, región endémica prácticamente para padecimientos psiquiátricos. Entonces, sí es algo que se ve comúnmente. En los turnos llegan pacientes psiquiátricos. Nosotros tenemos un equipo pues, de salud mental amplio, ¿verdad? Tenemos psicólogas, un buen número de psicólogas, tenemos psiquiatras, la doctora Díaz, jefa del departamento de psiquiatría, y pues nuestra EPS, la doctora Cepeda, que pues año con año teníamos otra psiquiatra ahí sí que de planta, ¿verdad? Desgraciadamente, pues se nos enfermó, tuvo que retirarse, prefirió ella retirarse por salud y pues nos quedamos con una persona menos, pero sí en los turnos al menos nos hace mucha falta personal, como ya lo dijo, capacitado para poder hacer esto. Pero yo creo que contamos también, este año se ha ido reforzando el Departamento de Desarrollo y Capacitación del hospital. Nos hemos estado enfocando, ¿verdad?, en capacitar. De hecho, ahorita estamos enfocados un poco en lo que es la emergencia, capacitándolos también en la atención al paciente con discapacidad. Y pienso yo que, bueno, lástima, el jefe de la emergencia en este momento no está conectado, ¿verdad? Siempre se conecta, pero el día de hoy no está. Pienso que entre el departamento de psiquiatría, el departamento de emergencia y el departamento de capacitación se puede realizar una coordinación para poder capacitar a nuestro personal de enfermería. En base también a esto, tenemos por acá un comentario y que sí tiene mucha razón, ¿verdad? Paciente agitado agresivo en este hospital, algunas veces son ingresados con la población general. Por ejemplo, pacientes embarazadas. Y nos comenta acá, pues, que debemos tener mucho cuidado y hacer conciencia en el personal médico de emergencia, ya que en turnos no tenemos disponible psiquiatra para manejo adecuado. Y sí, tienen mucha razón, ¿verdad? Tal vez por ser un lugar endémico, podemos decirle, deberíamos tener incluso más reforzado. Yo creo que esto se puede hacer y se puede ir dando con el tiempo para que conforme vaya avanzando los años podamos tener un departamento más reforzado, más fortalecido y que podamos tener la cobertura también adecuada en los turnos, incluso un área, tal vez aperturar un área de encamamiento para este tipo de pacientes es muy complicado, pero tal vez pues, pensando a futuro, en algunos años, ¿verdad? Se puede. Tengo a la doctora Díaz por acá con la manita levantada. Ella es nuestra jefa del Departamento de Salud Mental. Doctora Díaz. Gracias.
Solo quería complementar un poquito con respecto a lo que se está hablando, que como mencionaba el doctor, ¿verdad? Que se necesita enfermeras o personal de enfermería capacitado. Eso es un punto realmente muy importante que nos hace falta. El otro punto es que no tenemos un lugar físico adecuado, ¿verdad? Nosotros nos llaman a ver un paciente en esta situación y debemos de verlo a veces en el corredor, a la par de otro paciente, de un paciente pediátrico o incluso de una paciente embarazada, en donde podamos tener un lugar adecuado o más o menos podamos hablar, conversar con el paciente. Entonces, nos es bastante difícil el poder tener una evaluación adecuada y darle la atención oportuna. No contamos tampoco con medicamentos, algunas veces tenemos haloperidol, otras veces no, como mencionaba el doctor, nosotros también tenemos que hacer la unidosis para poder tener el haloperidol, midazolam también. Entonces, mientras se hace ese trámite, pues perdemos mucho, como lo explicó él, ¿verdad? Entonces, esto creo que es una oportunidad para poder ver un poco sobre esas carencias y aprovechar la oportunidad de poder tomar en cuenta estos puntos para poder capacitar al personal, no solo enfermería, sino que a los médicos en sí, ¿verdad? Porque realmente para la contención de un paciente agitado no necesariamente tendríamos que ser el psiquiatra el que tenga que llegar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los turnos, pero si el médico sabe utilizar el haloperidol, que debe de ser intramuscular, no intravenoso, como sabemos que muchas veces se los colocan a los pacientes, enfermería que pueda manejar este tipo de paciente, pues nos va a ayudar realmente bastante. El otro punto es poder descartar realmente que sea necesaria la evaluación psiquiátrica o tal vez la evaluación que necesitan o la consulta que se debe de hacer es neurología, por ejemplo, ¿verdad? Para poder descartar que sea algún problema orgánico, como lo mencionaba el doctor, pues así lo mencionamos, ¿verdad? De esa manera lo manejamos. Realmente eso es algo bien importante porque a veces las consultas que nos hacen es por algún problema médico y no propiamente un problema psiquiátrico, y eso pues a la larga atrasa el problema para tratar al paciente, ¿verdad? Y perdón, no lo hice al principio, agradecerle al doctor Chiroy, muchas gracias por su participación, muy, muy buena, muy puntual. Muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora, por ampliarnos. Sí, yo pienso, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? Y invito a la doctora como jefa de salud mental que podamos planificar para poder realizar este tipo de capacitaciones, ¿verdad? Con el personal de la emergencia, coordinar con el jefe de la emergencia, que pues se está enfocando en este momento en el personal de diario, pero que se extiende también a nuestro personal de turnos. Adelantarles también un poquito, ¿verdad? A nuestros médicos que están de turnos, que las capacitaciones que se están dando de atención al paciente con discapacidad también se van a extender para ellos. Eh, y pues vamos a continuar con más capacitaciones también y pues conferencias, ¿verdad? También que como estas. Me gustaría también a mí aprovechar que con nosotros, le comento, doctor, está el doctor José María Gramajo. El doctor es docente, ¿verdad? Universitario, de repente por ahí lo conoce también, pero el doctor Gramajo es geriatra. Entonces, creo que tal vez nos puede él compartir un poquito de repente experiencias en cuanto a pacientes geriátricos que se tienden a confundir con pacientes psiquiátricos
y que requieren tal vez una atención diferente. No sé si estará por ahí el doctor Gramajo. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor Gramajo? Buenas noches. Es es bastante complejo. El doctor Roberto Ciroy pues hizo una bonita presentación en el cual realmente da a conocer el proceso de desarrollo del mismo, ¿verdad? Pero sí, realmente para nosotros es bastante complejo el poder tratar y llevar a cabo todos estos problemas que se juntan, porque realmente a veces solo vemos el efecto, pero y las causas, y todo eso es lo que deberíamos de estar revisando. Y algo nos comentaba eso el doctor Ciroy, pero realmente sí es bastante complejo, no podría dar algo, aspectos así ya realmente psiquiátrico, ¿eh? Pero sí, los pacientes seniles realmente necesitan de ese gran apoyo. Gracias. Gracias, doctor Gramajo. Bueno, no sé si tengo por ahí alguna otra dudita o algún otro comentario. Voy a trasladarles en el chat el enlace para que puedan registrar su asistencia, ¿verdad? Recordemos que pues nuestra conferencia esta es valedera por 1 hora a crédito por parte del Colegio de Médicos y pues utilizamos siempre en este enlace una palabra llave. En este caso vamos a utilizar psiquiatría como palabra llave, ¿verdad? Psiquiatría, para que se puedan inscribir. Mientras, no sé si tengo algún otro comentario. Tengo por acá un micrófono abierto. Creo que es el doctor Walter García, si no estoy mal. No, solo lo activé por algo que no tenga pena. Está bien, doctor, gracias. Bueno, doctora, si me lo permite, yo solo quiero decir una cosa. Sí tenemos, digamos, muchas carencias en el hospital y todo, ¿verdad? Y puede ser de que, obviamente, cada quien está en su especialidad, cada quien sabe lo que maneja, ¿verdad? Pero dentro de todo, a mí me gustaría agradecer al equipo de medicina interna, por ejemplo, que pues siempre nos ha tomado bastante en cuenta, digamos, algunas sugerencias que tenga y, bueno, de mi parte, por ejemplo, hacia los médicos que tenga que ver con medicina per se y no psiquiatría, o ellos como medicina interna y nos dan sugerencias a nosotros como psiquiatría. Hemos trabajado bastante bien, ¿verdad? Entonces, eso es algo que quiero agradecer públicamente, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Y de la de mi equipo, que ellos, pues hemos sabido trabajar muy bien, ¿verdad? Como decía el doctor Chiro, es muy importante ese manejo interdisciplinario y he tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de medicina interna y han sido, pues, bastante abiertos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tal vez no están tan bien, pero hay otras cosas que pues hay que agradecerlas, ¿verdad? Entonces, eso quería decir. Muchas gracias, doctora Cepeda. Bueno, no sé si tengo algún otro comentario o alguna otra pregunta. No tengo manitas levantadas por acá tampoco. Y no tengo otra pregunta en el chat. Bueno, yo creo que no tenemos más interrogantes, doctor. Y pues nada más, ¿verdad? Que agradecerle su participación acá con nosotros. Una conferencia bastante bonita, completa, y que yo creo que sí nos puede ayudar hasta cierto punto. Nos falta bastante para conocer al paciente psiquiátrico. Recordemos, pues solo tenemos el Hospital de Salud Mental, ¿verdad? A nivel, pues, nacional. Y realmente el Hospital de Salud Mental no se da abasto para atender a los pacientes psiquiátricos que se encuentran en todo el país. Entonces, de hecho, con las referencias a veces se volvía un poco complejo porque se gestionaban de director a director. Complicado, ¿verdad? Se permitió que pues se hicieran las referencias de una forma más fluida. Esto ayuda un poquito, pero no sopesa así que la situación, ¿verdad?
Claro. Sí, sí. Sí, doctor. Algo que nos quedamos cortos en muchas veces, ¿verdad? Pero creo que ese tipo de actividades que ustedes realizan también es de felicitarlos, ¿verdad? Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro de San Marcos, pues no tenemos estas oportunidades y creo que todos deberíamos de estar en una constante capacitación de no solo de nuestra especialidad, ¿verdad? Sino que también el conocer, porque si no nos integramos, como también decía la doctora Cepeda, pues es difícil, ¿verdad? Entonces, también felicitarlos por este bonito proyecto y que con ahora con tantas facilidades de la tecnología y que nos tuvimos que adaptar a esta nueva normalidad, pues son cosas de que también valen la pena aprovechar estos buenos recursos, ¿verdad? Ahí estamos siempre a la orden y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Chiroy. Y gracias a todos por su participación, ¿verdad? En esta conferencia. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y pues recuerden, el próximo martes, ¿verdad? Nos vemos nuevamente por acá. Vamos a cambiar de bloque. Vamos al bloque de traumatología. Pero, pues, temas bastante útiles, ¿verdad? Entonces, gracias a todos y pues sin más, que pasen una muy feliz noche. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y que tengan un buen descanso. Quienes están de turno, pues un muy buen turno. Yo sé que por ahí hay algunos de turno. Gracias a todos y feliz noche. Nos vemos, feliz noche.